Para la sección de trigonometría vamos a comenzar recordando cómo se clasifican los ángulos de acuerdo a su medida. Tenemos aquí los dibujos que los representan. Tenemos el primer caso que corresponde a un ángulo agudo que lo puedes observar con esta forma. Y también recuerda que un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Enseguida tenemos al ángulo recto, que se suele representar de esta manera, y recuerda que un ángulo recto mide exactamente 90 grados. Enseguida tenemos al ángulo obtuso, que tiene esta forma, y el ángulo obtuso se caracteriza porque mide menos de 180 grados y más de 90 grados. Enseguida tenemos al ángulo llano, que también se le llama ángulo colineal, y este ángulo se caracteriza porque mide exactamente 180 grados. Tenemos enseguida al ángulo entrante. Un ángulo entrante es el que mide más de 180 grados, pero mide menos de 360 grados. Y finalmente llegamos al ángulo perigonal. El ángulo perigonal es el que mide exactamente 360 grados. Tenemos ahora también otra clasificación de los ángulos de acuerdo al resultado de la suma. Así están en primer lugar los ángulos complementarios, que son todos aquellos que suman 90 grados. Por ejemplo, el complemento de 60 grados es 30 grados porque 60 grados más 30 grados da 90 grados. Los ángulos suplementarios son los que suman 180 grados. En el ejemplo, el suplemento de 120 grados es 60 grados porque 120 más 60 grados es 180 grados. Y por último, tenemos a los ángulos conjugados, que son todos los ángulos que suman 360 grados, como 240, cuyo conjugado es 120 grados, ya que 240 grados más 120 grados da 360 grados. Ahora también tenemos un breve repaso de las unidades de medida de los ángulos. Estamos más habituados a manejar a las llamadas unidades sexagesimales, las cuales se derivan de dividir a una circunferencia en 360 partes iguales. Esa es la razón de por qué afirmamos que una circunferencia como ángulo mide 360 grados. Pero también a estas unidades se les llaman unidades sexagesimales porque los 360 grados tienen como base al número 60. ¿A qué me refiero? A que un grado está dividido en 60 partes iguales y a cada una de esas partes se le llama minutos. Es decir, un grado equivale a 60 minutos. De manera similar, pues un minuto se divide en segundos, de tal manera que un minuto equivale a 60 segundos. Bien, sin embargo, con las unidades sexagesimales podemos tener algunas confusiones porque cada que completamos 60 unidades formamos un entero. 60 segundos hacen un minuto, 60 minutos hacen un grado. Entonces, en muchos problemas se acostumbra a utilizar en su lugar unidades decimales, y las unidades decimales se refieren a los radianes. ¿Qué es un radián? Pues podemos decir que un radián es un ángulo cuyo arco mide lo mismo que el radio de dicho arco. Así que si consideramos a la mitad de una circunferencia, la tenemos trazada aquí en color verde, y lo que tenemos en rojo es su radio. Si imaginamos que a este radio está marcado aquí mediante un alambre que podemos levantar y doblar, entonces si levantamos este radio, ponemos un extremo del radio aquí y lo doblamos de tal manera que coincida con el contorno, con la circunferencia, digamos que se llega a este punto y a partir de ese punto trazamos un radio que por supuesto va dirigido hacia el centro de esta media circunferencia. Entonces, el ángulo que se está formando aquí, indicado con esta línea en color rojo, es un radián
y es precisamente en donde se aplica el concepto de que este radián es el ángulo cuyo arco mide lo mismo que el radio de este mismo arco. Aquí también debemos de considerar una equivalencia. Si estamos trabajando con la mitad de la mitad de la circunferencia mide 180 grados. Y además, si este radio que tenemos aquí lo levantamos, lo hacemos coincidir a partir de este punto y así sucesivamente, nos daremos cuenta que el radio cabe 3.1416 veces en la mitad de la circunferencia. Y bueno, cada uno de esos arcos cuya longitud es igual al radio, pues equivale a un radián. Es decir, podemos afirmar que 3.1416 radianes equivalen a 180 grados. Y esta equivalencia es muy importante para realizar conversiones. Entonces, pi radianes son 180 grados y a partir de esto también se puede deducir que un radián equivale a 57.3 grados. Así que vamos a ver algunos ejemplos en donde se requiere conversión de grados a radianes y viceversa. Y siempre en este tipo de problemas vamos a considerar que pi radianes equivalen a 180 grados. Así que vamos con el ejemplo número 1. Convierta 150 grados a radianes. Entonces, tenemos grados y deseamos radianes. ¿Cómo vamos a hacer la conversión? Simplemente a 150 grados lo vamos a dividir entre 180 grados y vamos a agregar el símbolo de pi. Recuerda que esto lo hacemos porque pi radianes equivalen a 180 grados. Posteriormente vamos a considerar esto como una fracción. 150 sobre 180, al considerarla como fracción la podemos simplificar. Aquí, si estas cantidades terminan en 0, significa que ambas son divisibles entre 10 y después de hacer la división entre 10 obtenemos 15 sobre 18 pi. Pero esto se puede volver a simplificar porque tanto el 15 como el 18 son divisibles entre 3, así que 15 entre 3 es 5 y 18 entre 3 es 6. Así que obtenemos 5 sextos de pi radianes. Esto significa que 150 grados equivalen a 5 sextos de pi radianes. 5 sextos de pi también lo podemos escribir como 5 pi sobre 6. Estas dos cantidades, 5 pi sobre 6 y 5 sextos de pi, son equivalentes. Están representando a la misma cantidad. Como ejemplo número 2. Ahora tenemos convierta 5 tercios de pi radianes a grados. Es decir, ahora nos están proporcionando un ángulo al cual lo medimos en radianes y debemos transformarlo a grados. Entonces simplemente vamos a hacer esto, vamos a utilizar la equivalencia de que pi radianes equivalen a 180 grados y simplemente el símbolo de pi lo vamos a sustituir por 180 grados. Por lo tanto, la operación nos queda como 5 tercios por 180 grados. Multiplicando y dividiendo nos queda así. 180 grados por 5 es 900. Y ahora, al dividir 900 grados entre 3, se obtiene 300 grados. Esto significa que 5 tercios de pi radianes equivalen a 300 grados. Bueno, como acabas de ver, este proceso de conversión es sumamente sencillo, así que no lo olvides y haz ejercicios para que practiques.